El comandante Vexus Gunnar ajustó sus implantes oculares, concentrándose en la frágil hembra humana contenida en la celda reforzada, en lo peculiares que eran estos humanos con su frágil exterior y su aparente falta de defensas naturales. Este espécimen en particular había sido capturado durante una misión de vigilancia rutinaria en lo que el Imperio Caldraxiano consideraba una zona restringida. El hecho de que un humano solitario se hubiera adentrado tanto en su territorio era a la vez desconcertante y preocupante. «Veo que sigues rechazando los suplementos nutricionales», comentó Vexus, golpeando el panel de observación con una garra curva. «Te das cuenta de que tu forma biológica requiere sustento, ¿verdad? ¿O es la terquedad un rasgo común a todos los humanos?» La humana, que se había identificado como la capitana Diana Torres de la nave de exploración terrestre Geraisen, simplemente le devolvió la mirada con esos inquietantes ojos redondos. A diferencia de los receptores visuales compuestos de los caldraxianos, los ojos humanos eran inquietantemente simplistas, pero de alguna manera transmitían emociones complejas que incomodaban a Vexus. «Prefiero no comer algo que huela a alcantarillado de tu planeta», respondió Diana con un gesto de la lengua. «Pero gracias por preocuparte por mi bienestar. Me alegra mucho saber que mi carcelero me cuida». Vexus parpadeó, una respuesta involuntaria a la confusión. «La temperatura de tu corazón es irrelevante para la ingesta nutricional. Quizás tu traductor esté fallando». Diana puso los ojos en blanco. «¿No es un desperdicio de sarcasmo?» «El oficial científico Thorn desea comenzar la siguiente fase de los exámenes», interrumpió el teniente Krell, otro caldraxiano que había entrado en la sala de observación. Más alto que Vexus, con patrones de escamas en verdes apagados, en lugar del color azul grisáceo de Vexus, Krell se había mostrado escéptico de capturar a la humana en lugar de simplemente eliminarla desde el principio. «Genial», murmuró Diana. «Otra ronda de toques al humano, a ver qué pasa. Deberían vender entradas». Vexus ignoró su comentario. «¿Ha respondido el alto mando a nuestro informe?» La garganta de Krell palpitó, señal de agitación. «Sí, lo han hecho. Debemos extraer toda la información posible sobre los planes de expansión humana antes de eliminar al espécimen. Les interesa especialmente saber si este humano operaba solo o si hay otros». La expresión de Diana cambió sutilmente, algo que Vexus había estado observando desde su captura. La leve apertura de ojos, la tensión casi imperceptible de los músculos faciales, indicadores de lo que los humanos llamaban miedo. Pero también había algo más, un destello de ¿era diversión? «¿Sabes?», dijo Diana con indiferencia, apoyándose en la barrera transparente, «para una especie avanzada que afirma haber conquistado la mitad del brazo de Orión, Tinnitus, eres notablemente malo evaluando amenazas». Krell siseó, con las escamas desplegándose. Su especie apenas logró viajar por el espacio hace un siglo. Sus capacidades tecnológicas son primitivas comparadas con las del Imperio. ¿Qué amenaza podrían representar? Diana sonrió. No era la mueca que los chaldraxianos asociaban con la agresión, sino algo más inquietante. ¿Alguna vez has oído el dicho de que no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro? Otro error de traducción, Vexus descartó, aunque la incertidumbre se apoderó de su postura. «Llévenla a la sala de examen 6», ordenó Krell a los drones de seguridad que sobrevolaban las inmediaciones. El oficial científico Thorn ha preparado una nueva serie de sondas neuronales que deberían sortear su resistencia a nuestro interrogatorio. La barrera se disolvió y Diana se enderezó mientras los drones se acercaban con restricciones. «Para que quede claro», dijo, con esa extraña sonrisa aún en sus labios, «he estado contando el tiempo desde que me atrapaste. Han pasado aproximadamente 72 horas. Lo que significa que te quedan unas, digamos, 8 horas», Vexus ladeó la cabeza. «¿8 horas hasta qué, humano?» «Hasta que de verdad desees haberme dejado en paz». Mientras los drones escoltaban a Diana fuera de la celda, Vexus sintió una sensación desconocida que le recorría los nervios. Los humanos tenían una palabra para ello, una que él había estudiado en sus transmisiones: presentimiento. «Está intentando manipulación psicológica», dijo Krell con desdén. «Una táctica primitiva». «Quizás», respondió Vexus, observando cómo Diana se alejaba. «Pero he estado estudiando los patrones de comunicación humana. Rara vez amenazan directamente. En cambio, suelen emplear lo que llaman subestimación cuando son más peligrosos». «Tonterías. El espécimen está solo e indefenso.
Vexus no estaba tan seguro. El oficial científico Thorn no era lo que los humanos considerarían atractivo, ni siquiera para los estándares caldraxianos. Su alargada estructura craneal albergaba un cerebro descomunal que le había granjeado prestigio dentro de la comunidad científica del Imperio. Pero las modificaciones genéticas habían dejado su cuerpo desproporcionado y sus movimientos torpes. Fascinante resiliencia, murmuró Thorn, ajustando un escáner neuronal que flotaba sobre el cuerpo inmovilizado de Diana. La mayoría de las especies muestran un deterioro psicológico significativo tras nuestros procedimientos de interrogatorio estándar. Lamento decepcionarla, respondió Diana apretando los dientes. El escáner neuronal le causaba una incomodidad evidente, pero mantuvo su actitud desafiante. Los humanos somos bastante tercos. Es como nuestro superpoder. No es tu única capacidad interesante, continuó Thorn, mientras sus manos de 3 dedos danzaban sobre los controles holográficos. La adaptabilidad y la eficiencia reproductiva de su especie son notables, indicadores de una amenaza potencial que el Imperio no puede ignorar. Diana rió, un sonido que siempre hacía que Vexus se tensara un poco. Así que de eso se trata. ¿Temes que nos volvamos más grandes que tú? ¿Colonizar más rápido que tú? El Imperio caldraxiano ha perdurado durante 20.000 años, afirmó Thorn rotundamente. Hemos encontrado y subyugado a 417 especies inteligentes distintas. La tuya no será la excepción. Ajá, ¿y cuántas de esas especies contraatacaron? Thorn hizo una pausa, sus enormes ojos parpadeando lentamente. 38 intentaron resistirse, pero todos fueron finalmente apaciguados. Diana asintió pensativa. Y de esos 38, cuantos eran como los humanos, evolucionaron en un mundo mortal, sobrevivieron a múltiples eventos de extinción y se desarrollaron a partir de depredadores que cazaban en manada y perseguían a sus presas hasta que caían exhaustas? Por primera vez, Thorn pareció momentáneamente desconfiado. Tu historia evolutiva es inusual. Eso sin siquiera entrar en nuestra historia cultural, continuó Diana conversando como si estuvieran hablando del clima en lugar de un conflicto existencial entre especies. ¿Sabes qué hacían los humanos antes de viajar por el espacio? Pasamos miles de años perfeccionando formas de matarnos. Nos volvimos realmente buenos en ello. Vexus, que había estado observando en silencio desde un rincón de la sala de reconocimiento, dio un paso al frente. Las tendencias violentas de su especie son precisamente la razón por la que el Imperio ha designado la Tierra como zona restringida. Representan una influencia desestabilizadora. Diana lo miró fijamente. Y sin embargo, aquí estoy, en lo profundo de tu territorio, completamente solo. Un pequeño humano causando todo este alboroto. El sutil énfasis en completamente solo despertó las sospechas de Vexus una vez más. Sigues insistiendo en que operabas solo, a pesar de la evidencia de que los sistemas de soporte vital de tu nave estaban configurados para múltiples ocupantes. Diseño estándar, Diana se encogió de hombros, o intentó resistirse a sus restricciones. ¿Para qué construir naves diferentes para tripulaciones de distinto tamaño cuando puedes estandarizar? Eficiencia, comandante, algo que tu imperio podría aprender. Thorn activó otro escáner, este enfocado en los patrones neuronales de Diana. La confianza del sujeto sugiere un condicionamiento psicológico contra la captura, o bien, su voz se fue apagando, abriendo ligeramente sus enormes ojos. ¿O qué? Preguntó Krell, recién entrado en la sala de reconocimiento. ¿O realmente cree que el rescate es inminente?, terminó Thorn en voz baja. La sonrisa de Diana regresó, más amplia que antes. Le dio un premio al extraterrestre de cerebro grande. Krell avanzó con paso agresivo. Imposible. Nuestro puesto de avanzada está oculto en la nebulosa cerúlea. Tus sensores primitivos no pueden penetrar su interferencia electromagnética. Nadie sabe que estás aquí. Sobre eso, dijo Diana, suspirando dramáticamente. Deberías haber escaneado mi nave con más detalle antes de hacerla estallar, podrías haber encontrado el comunicador de entrelazamiento cuántico. Por cierto, tu elegante nebulosa no le afectó en absoluto. Los 3 caldraxianos intercambiaron miradas. La comunicación por entrelazamiento cuántico era teóricamente posible, pero se consideraba fuera del alcance de la tecnología humana. Está fanfarroneando, insistió Krell, pero su saco gástrico se había vuelto amarillo pálido, señal de incertidumbre. Lo soy,
replicó Diana. Dime, ¿por qué un humano en una pequeña nave de exploración se aventuraría solo en un espacio restringido? ¿No les parece extraño? ¿Quizás incluso táctico? Vexus sintió que se le helaba la sangre. Eres un cebo. Diana le guiñó un ojo. ¿Y ahora quién es el reptil astuto? Las alarmas de la sala de reconocimiento sonaron de repente, bañándolo todo con una luz roja intermitente. Krell corrió al panel de comunicaciones. Fallo de seguridad en la bahía de Atraque 3. Una nave desconocida ha burlado nuestra red de defensa. ¿Nave desconocida? Repitió Diana con fingida sorpresa. Sus naves, en plural. Porque a los humanos nos gusta viajar en grupo. Al igual que esos depredadores que mencioné antes, Thorn revisaba frenéticamente las grabaciones de seguridad, era imposible. Nuestros sensores no detectaron nada acercándose a la estación. Tecnología sigilosa, explicó Diana con naturalidad. Resulta que cuando pasas milenios intentando matarte, te vuelves bastante bueno en pasar desapercibido hasta que es demasiado tarde. La estación se estremeció violentamente y las luces parpadearon. Los protocolos de contención de urgencia se iniciaron automáticamente, sellando todos los compartimentos. Esa sería la primera fase, comentó Diana, aparentemente relajada a pesar del caos, un pulso electromagnético táctico para desactivar sus sistemas secundarios, seguido de ataques dirigidos a sus plataformas de armas. El protocolo estándar de primer contacto humano cuando uno de los nuestros está cautivo. ¿Primer contacto? Repitió Vexus con incredulidad. Llevas años estudiando nuestras comunicaciones. Estudiándolas, sí, pero no nos conocíamos oficialmente hasta que me atrapaste. Felicidades, comandante Vexus. Acabas de iniciar la primera interacción oficial de la humanidad con el Imperio Caldraxiano. La expresión de Diana se endureció. Desafortunadamente para ti, optaste por una actitud hostil. Otra explosión sacudió la estación, esta vez más cerca. Las ataduras que sujetaban a Diana se soltaron repentinamente, no por el impacto que Vexus percibió, sino por una anulación del sistema. Diana se puso de pie, frotándose las muñecas, justo a tiempo. Krell sacó su pistola de plasma, pero Diana ya se movía a una velocidad sorprendente para una especie que Vexus había catalogado como físicamente inferior. Se agachó bajo el brazo de Krell, aprovechando su propio impulso para estrellarlo contra Thorn. El oficial científico se desplomó bajo el peso del caldraxiano, de mayor tamaño, y su equipo neuronal especializado se estrelló contra el suelo. Disculpa el maltrato, dijo Diana, sin sonar para nada arrepentida. Pero estabas a punto de freírme el cerebro con esa sonda neuronal, así que estamos a mano. Vexus buscó su propia arma, pero se quedó paralizado cuando Diana le apuntó con la pistola caída de Krell. No lo haría, me aconsejó. Reflejos humanos, otra ventaja evolutiva de venir de un mundo muerto. El sistema de comunicación de la estación cobró vida, y una voz humana hablando caldraxiano con fluidez llenó la habitación. Atención, puesto avanzado caldraxiano, les habla el capitán Marcus Reed de la nave Thundershield de la Fuerza de Defensa Terrestre. Retienen a una ciudadana de la Tierra contra su voluntad. Tienen 5 minutos para entregar a la prisionera y prepararse para el abordaje, o nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. ¿Más agresivo? Repitió Vexus. Ya has desactivado nuestros sistemas de defensa primarios. Diana se encogió de hombros. Eso era solo para llamar su atención. El capitán Reed está siendo diplomático. El Thundershield es un destructor de clase Valkyrie. Podría convertir todo este puesto avanzado en polvo espacial, pero eso frustraría el propósito de esta misión. ¿Cuál es? Preguntó Thorn, poniéndose de pie con dificultad. Intercambio cultural. Diana respondió con una sonrisa. La humanidad lleva décadas observando el Imperio Caldraxiano. Sabemos de su expansión y de su subyugación de otras especies. Decidimos que era hora de presentarnos como es debido, mostrarles de lo que los humanos somos realmente capaces antes de que cometieran el error de considerarnos solo una conquista más. La estación se estremeció de nuevo al ocurrir otra explosión aún más cerca. Ese sería el equipo de abordaje, explicó Diana alegremente. No te preocupes, tienen órdenes de minimizar las bajas. Después de todo, no somos monstruos. Vexus observó a la humana que parecía tan vulnerable en su celda,
como la habían subestimado a ella y, por extensión, a toda su especie. Lo planeaste, se dio cuenta en voz alta. Te dejaste capturar. Diana le guiñó un ojo. Denle otro premio al comandante. De hecho, me ofrecí como voluntario. Tengo experiencia en fuerzas especiales, amplio entrenamiento xenobiológico y un talento especial para irritar a las figuras de autoridad. El candidato perfecto para causar una primera impresión. La puerta de la sala de reconocimiento se abrió de golpe y entraron 3 humanos con elegantes armaduras de combate, con las armas en alto. Sus cascos ocultaban sus rasgos, pero sus movimientos eran precisos y coordinados, revelando un entrenamiento exhaustivo. Capitán Torres, reconoció uno de ellos, la ruta de extracción está segura. El niño del trueno tiene todo el puesto de avanzada rodeado. Gracias, Jackson, respondió Diana. ¿Algún problema? Nada grave. Sus sistemas de seguridad estaban exactamente donde tu inteligencia dijo que estarían. Diana se volvió hacia Vexus, quien no se había movido de su posición. Comandante, creo que con esto concluye nuestro intercambio diplomático inicial, pero pronto llegará una nave de transporte con diplomáticos de verdad, de esos que hablan en lugar de disparar. Le sugiero que prepare a sus superiores para una conversación muy diferente a la que esperaban. Vexus por fin recuperó la voz. El Imperio jamás negociará con una especie inferior. La expresión de Diana se tornó seria por primera vez. Entonces el Imperio caerá. Porque si hay algo que debe entender sobre los humanos, comandante, es esto: nunca abandonamos a nuestra gente. Jamás. Pensaron que estaba solo, pero la Tierra ya estaba en camino. Mientras Diana y su equipo de extracción salían de la habitación, le dirigió a Vexus una última mirada, casi compasiva. Por si sirve de algo, creo que eres más inteligente que la mayoría de tus colegas. Cuando tus líderes pregunten cómo sucedió esto, diles que cometieron el clásico error. Nos juzgaron por nuestra apariencia, no por nuestras capacidades. Se tocó la sien. Recuérdalo para la próxima vez, si es que hay una próxima vez. La puerta se selló tras ellos, dejando a los 3 caldraxianos en un silencio atónito mientras las alarmas seguían sonando por toda la estación. ¿Qué hemos hecho?, susurró Thorn, con su curiosidad científica reemplazada por un miedo genuino. Vexus miró fijamente la puerta cerrada, dándose cuenta de que la galaxia se había convertido en un lugar mucho más complejo. Despertamos a un gigante dormido, respondió en voz baja. ¿Y en algún lugar de la estación? Casi podría jurar que oyó reír a Diana Torres. Habían pasado 3 rotaciones estándar desde que el equipo de extracción humana asaltó el puesto avanzado caldraxiano. La Cámara del Alto Consejo a bordo del acorazado Imperial Dominio Soberano vibraba de tensión mientras el comandante Vexus Genar presentaba su informe. 7 consejeros de élite lo observaban con enojo desde sus plataformas elevadas, con sus escamas cambiando de color con diversos matices de desagrado. Así que pretende decirnos, rugió el gran almirante Taxus, empequeñeciendo a los demás consejeros con su enorme figura, que una sola mujer humana orquestó toda esta humillación. ¿Que se dejó capturar como parte de un primer ataque calculado contra nuestro imperio? Vexus mantuvo una postura impecable, a pesar de la aplastante presión de la mirada del almirante. Sí, gran almirante, la capitana Torres era, como ella misma explicó, un cebo. Los humanos anticiparon nuestra respuesta a su incursión y la usaron para recopilar información táctica, a la vez que demostraban sus capacidades tecnológicas. La directora científica Misa, con sus escamas y su inusual color blanco perla que denotaban sus modificaciones genéticas para una función cognitiva mejorada, se inclinó hacia adelante. ¿Y crees en su afirmación de poseer tecnología de comunicación por entrelazamiento cuántico? La evidencia lo respalda, respondió Vexus. Ningún otro método conocido podría haber penetrado la interferencia de la nebulosa para convocar a su flota de rescate con tanta precisión. El estratega militar Dawn, el miembro más antiguo del Consejo, cuya piel marcada por la batalla contaba historias de innumerables campañas, golpeó la consola con sus garras. ¿Y qué hay de sus naves? ¿Las describe como destructores de clase Valkyrie? Sí, estratega, significativamente más pequeñas que nuestros cruceros, pero con capacidades de sigilo superiores a las de nuestro arsenal. Penetraron nuestra red de sensores sin activar ni una sola alerta de proximidad. Sus sistemas de armas parecían basarse principalmente en pulsos electromagnéticos, diseñados para inutilizar en lugar de destruir.
Una elección peculiar para una especie que describes como evolucionada a partir de depredadores, comentó la ministra de Asuntos Culturales, Lyra, la única mujer del Consejo. Los depredadores suelen eliminar las amenazas por completo. Vexus dudó. La capitana Torres indicó que esto fue deliberado. El ataque fue medido, diseñado para demostrar capacidad y evitar bajas innecesarias. Lo calificó como un disparo de advertencia. La cámara quedó en silencio. Entre los caldraxianos, las advertencias se consideraban un signo de debilidad. ¿Se atacaba con toda la fuerza o no se atacaba? Estos humanos me intrigan, dijo Lyra finalmente. Su enfoque desafía la doctrina estratégica convencional. Contaban con el factor sorpresa y una posición superior, pero optaron por la moderación. El gran almirante Taxus resopló con desdén: debilidad, no moderación. Si hubiéramos capturado a su equipo de extracción, habríamos aprendido mucho más sobre sus verdaderas capacidades. Con respeto, gran almirante, Vexus replicó con cautela. Su moderación parecía táctica, no fruto de la debilidad. El capitán Torres insinuó que sus naves podrían haber reducido todo el puesto avanzado a escombros, pero tal acción habría sido contraria al objetivo de su misión, que era, según indicó el capitán Torres, el intercambio cultural, para presentarse en sus términos, no en los nuestros. El ministro de Recursos Pax, quien había permanecido en silencio hasta entonces, de repente rió con una risa áspera y chirriante, rara vez escuchada en las cámaras del Consejo: el intercambio cultural. ¡Qué curioso! Deben darse cuenta de que el Imperio no intercambia con especies inferiores. Evaluamos, categorizamos, subyugamos si es útil, eliminamos si no. Creo que conocen nuestros protocolos estándar, respondió Vexus. La capitana Torres mencionó específicamente nuestra historia de subyugación de otras especies. No pareció impresionada. Varios consejeros se removieron incómodos. La superioridad del Imperio era axiomática, jamás cuestionada. ¿Y qué hay de la nave diplomática que prometieron?, preguntó Lyra. Llegó justo a la hora prevista, confirmó Vexus. Una nave más grande, desarmada pero con un blindaje robusto. Dejaron protocolos de comunicación y una solicitud formal de reconocimiento diplomático. Están esperando nuestra respuesta. El gran almirante Taxus dio un puñetazo enorme contra su consola. La respuesta del Imperio caldraxiano ante tal descaro debería ser rápida y devastadora. Deberíamos enviar la séptima flota de inmediato a localizar su planeta natal. Los humanos proporcionaron las coordenadas de su sistema natal voluntariamente. Vexus interrumpió, provocando una exclamación colectiva ante su incumplimiento del protocolo. Junto con mapas estelares detallados de sus posesiones coloniales. 17 mundos habitados. Gran almirante, con indicios de una mayor expansión en marcha. El oficial estratégico Down entrecerró los ojos. Un farol, sin duda. Nuestras inspecciones indicaban que apenas habían establecido una presencia en su propia luna. Esas encuestas tienen 20 años estándar de antigüedad, señaló el director científico Misa. Y claramente nuestra información sobre su desarrollo tecnológico era errónea. Vexus asintió. El capitán Torres mencionó específicamente que subestimar sus capacidades fue un grave error. Su paquete diplomático incluye registros históricos que sugieren que los humanos avanzaron más en el último siglo que muchas especies en milenios. ¿Por qué?, preguntó Taxus. ¿Qué provocó un desarrollo tan rápido? Petición, respondió Vexus simplemente. La competencia interna entre sus propias facciones. Estuvieron divididos durante la mayor parte de su historia, en constante lucha por recursos y territorio. Sus tecnologías evolucionaron mediante la guerra y la rivalidad. La ministra de Asuntos Culturales, Lyra, golpeó sus garras pensativamente. Como el ciclo evolutivo gurexiano, pero sostenido durante miles de años en lugar de limitarse a las temporadas de apareamiento. Fascinante. ¿Qué quieren estos humanos?, preguntó sin rodeos el ministro de Recursos Pax. ¿Territorio? ¿Recursos? ¿Intercambio de tecnología? Reconocimiento, respondió Vexus. Y límites. Su comunicación diplomática declara explícitamente que no tienen ningún interés en el territorio ni los recursos caldraxianos. Solo desean establecer fronteras claras y protocolos de no agresión. El gran almirante Taxus rió con dureza.
Así que nos temen después de todo. No, gran almirante, dijo Vexus en voz baja. No creo que el miedo sea la razón de su enfoque. Durante mis interacciones con el capitán Torres, observé muchas reacciones emocionales. El miedo no estaba entre ellas. Antes de que Taxus pudiera responder, la alerta de seguridad de la cámara se activó. Un oficial de comunicaciones entró corriendo, con una postura que denotaba extrema agitación. Disculpen la intrusión, honorables consejeros, jadeó el oficial. Pero hemos detectado varias naves acercándose al acorazado. Parecen ser de origen humano. El consejo estalló en indignación y confusión. Imposible. Rugió Taxus. Ninguna nave no imperial podría penetrar nuestro perímetro defensivo sin ser detectada. Los han detectado, gran almirante, aclaró el oficial. Parece que no intentan ocultarse. Están transmitiendo en todas las frecuencias imperiales, solicitando permiso para acercarse. La directora científica Miza activó su consola y obtuvo las lecturas de los sensores. 5 naves, una nave central más grande y 4 escoltas más pequeñas en formación defensiva. El diseño coincide con la descripción del comandante Genar de las naves humanas del incidente del puesto de avanzada. Te siguieron hasta aquí, acusó Taxus, fulminando con la mirada a Vexus. Imposible, respondió Vexus con firmeza. Seguí todos los protocolos de contravigilancia durante mi viaje de regreso. Su comunicación se está traduciendo al Alto Caldraxiano, continuó el oficial. La nave líder se identifica como EDF Madrid, y transporta a la embajadora Elena Frost del Gobierno de la Tierra Unida. Afirman que su visita se programó a través de los canales diplomáticos establecidos en el puesto de avanzada 17. La ministra de Asuntos Culturales, Lira, se volvió hacia Vexus. ¿Es este el buque diplomático que mencionó el capitán Torres? No, ministro. Era una nave más pequeña, designada solo para contacto inicial. Esta parece ser una misión diplomática formal. El gran almirante Taxus se alzó en toda su imponente estatura. Destrúyanlos de inmediato. Esto es claramente una táctica de infiltración diseñada para... Esperen, interrumpió la directora científica Miza, estudiando atentamente su consola. Estas lecturas indican que las naves humanas se mantienen a exactamente 10,000 unidades de nuestro perímetro de defensa. No han hecho ningún movimiento agresivo. Y las señales energéticas de sus naves de escolta no se parecen a nada en nuestra base de datos. ¿A qué te refieres?, exigió Taxus. Su potencia triplica la de nuestros acorazados de clase soberana, respondió Miza, con un tono de curiosidad científica más que de miedo. Sin embargo, las naves tienen menos de una cuarta parte del tamaño. El oficial estratégico Dawn, que había estado analizando la situación en silencio, finalmente habló. No están aquí para atacar. Están aquí para negociar desde una posición de fuerza. Sus antiguos ojos se fijaron en Vexus, tal como predijo tu capitán Torres. No podemos permitir este insulto, bramó Taxus. Ninguna especie inferior se acerca al Alto Consejo sin los protocolos de subyugación adecuados. El ministro de Recursos, Pax, sorprendentemente, levantó la mano para pedir calma. Antes de comprometernos con acciones potencialmente costosas, quizás deberíamos considerar las implicaciones estratégicas. Estos humanos han demostrado tecnología de sigilo avanzada, armas capaces de desactivar nuestros sistemas sin destruirlos. Y ahora, una generación de energía que supera a la de nuestras naves más avanzadas. Claramente poseen la capacidad de acercarse sin ser detectados, pero optaron por la visibilidad. Una observación válida, coincidió Lira. Su comportamiento sigue contradiciendo la doctrina estratégica estándar. Exponen su posición voluntariamente, poniéndose en aparente desventaja a la vez que exhiben capacidades tecnológicas superiores. Psicología, dijo Vexus de repente, atrayendo todas las miradas. El capitán Torres explicó que los humanos estudian psicología extensamente, la comprensión de cómo piensan y se comportan otras especies. Creo que este enfoque está calculado para generar reacciones específicas en nuestro liderazgo. La directora científica Meeza abrió los ojos ligeramente, una hipótesis fascinante. Desencadenan deliberadamente nuestra respuesta agresiva, a la vez que demuestran la inutilidad de dicha agresión. Una forma sofisticada de guerra psicológica. Deberíamos recibir a su embajador, sugirió Lira,
ganándose un furioso siseo de Taxus. Jamás. El Imperio no negocia con inferiores. ¿Son inferiores, Gran Almirante? Interrumpió Dorné, su voz ancestral interrumpiendo la bravuconería de Taxus. Basándonos en la evidencia disponible, ¿podemos afirmarlo con seguridad? Un silencio incómodo llenó la cámara. Comandante Ganar, Meeza se dirigió directamente a Vexus. Usted ha tenido el contacto más directo con estos humanos. ¿Cuál es su evaluación táctica? ¿Cómo responderían a la hostilidad? Se considera cuidadosamente. El capitán Torres dejó muy clara su postura. Los humanos nunca abandonan a su gente. Si atacáramos esta nave diplomática, creo que su respuesta sería desproporcionada. ¿Qué significa?, preguntó Dorné. Es decir, interpretarían tal acción como una confirmación de que la coexistencia pacífica es imposible. Basándome en mi evaluación de su perfil psicológico y sus capacidades demostradas, creo que pasarían inmediatamente de la diplomacia a una intervención militar plena. Declararían la guerra por una sola nave. Taxus se burló. Lanzaron una operación militar de precisión para recuperar a un solo oficial capturado, le recordó Vexus. Su lealtad a los miembros individuales de su especie parece ser un pilar cultural. Sí, Gran Almirante, creo que lo serían. El oficial de comunicaciones, aún en posición firme, se aclaró la garganta con nerviosismo. El embajador humano solicita una respuesta. Dicen que mantendrán su posición durante una hora estándar antes de interpretar el silencio como un rechazo al contacto diplomático. Todas las miradas se dirigieron al Gran Almirante Taxus, cuya autoridad en asuntos militares era absoluta. Su balanza oscilaba entre la ira, el cálculo y, finalmente, un pragmatismo reticente. Comunicación establecida, ordenó secamente. Infórmales que el Imperio Caldraxiano recibirá a su embajador. Protocolos de seguridad al máximo. Mientras el oficial se marchaba apresuradamente, Taxus clavó en Vexus una mirada fría. Asistirá a esta reunión, comandante. Como pareces comprender a estos humanos mejor que la mayoría, Vexus hizo una reverencia respetuosa. Como ordene, Gran Almirante. Esto no tiene precedentes, murmuró el ministro de Recursos Pax. Nunca en 20.000 años el Imperio ha negociado con una especie no subyugada. Quizás, sugirió Lyra en voz baja, esa es precisamente la razón por la que los humanos se han acercado a nosotros de esta manera. Han estudiado nuestra historia y han decidido sentar un nuevo precedente. El director científico Mesa asintió lentamente. Adaptación. Si la evaluación del comandante Genar es correcta, estos humanos son expertos en adaptarse a nuevos desafíos. En lugar de ajustarse a patrones establecidos, crean nuevos que benefician su posición. Los antiguos ojos del oficial estratégico Dorné parecen ver más allá de las paredes de la cámara. He presenciado el auge y la caída de muchas especies a lo largo de mi larga vida. Quienes sobreviven rara vez son los más fuertes o agresivos. Son quienes reconocen cuando la galaxia ha cambiado a su alrededor y cambian con ella. La Cámara del Consejo guardó silencio al comprender las implicaciones. Durante 20.000 años, el Imperio Caldraxiano siguió el mismo modelo de expansión: identificar, evaluar, subyugar y asimilar. Las especies que se resistieron fueron aplastadas bajo una fuerza abrumadora. Era simple, eficaz y nunca había sido realmente desafiado. Hasta ahora, mientras Vexus se preparaba para recibir al embajador humano, recordaba las palabras de despedida de Diana Torres, pensaron que estaba solo. La Tierra ya estaba en camino. Cuánto habían subestimado a la humanidad, un error que el Imperio jamás había cometido. Y un Vexus sospechaba que jamás volverían a hacerlo. La era del dominio caldraxiano indiscutible estaba llegando a su fin. Había surgido una nueva potencia galáctica, una que se negaba a seguir las reglas de combate establecidas. Una que combinaba instintos depredadores con sofisticación psicológica e innovación tecnológica de formas nunca antes vistas por el Imperio. La humanidad había anunciado su presencia en la galaxia, no con miedo ni sumisión, sino con un desafío calculado. Y el Imperio Caldraxiano nunca volvería a ser el mismo.